Bueno, entonces iniciamos. Hoy vamos a ver qué son las finanzas públicas, su definición y su contenido. Bueno, Vicente, ¿qué entendemos por finanzas públicas? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Vicente. Finanzas públicas, me dijo. Uh-huh. Yo siento que es como los recursos que tiene el Estado para poder hacer, como la billetera del Estado, por así decirlo. No. Sí, para invertir en para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, los servicios públicos, al menos. Se podría decir que es, ¿cómo le digo? Pues, de donde salen el presupuesto para todas las municipalidades y todo eso, me imagino. Y las entidades descentralizadas, autónomas del Estado. Nuestra clase es Derecho Financiero. Su palabra, hoy no vamos a hablar aquí de financiero porque lo tenemos para, lo vamos a ver todo lo que es Derecho Financiero en la segunda unidad. Ahorita queremos entrar o quieren hacer qué son finanzas públicas, porque el ente generador del que maneja el dinero es el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, por eso vamos a empezar con hablar sobre finanzas públicas. Dice que las finanzas públicas también reciben el nombre de Hacienda Pública. En lo que estuve estudiando y buscando información, dice que este término de Hacienda Pública lo dieron los españoles para hacer sinónimo con las finanzas públicas. Entonces, varios autores españoles dicen que finanzas públicas es Hacienda Pública. Inclusive en Guatemala hubo mucho tiempo que se conocía como Hacienda Pública hasta que tomó el nombre de finanzas públicas, porque la mayoría años atrás, yo me acuerdo que decían la Hacienda Pública. Igual, por ejemplo, con lo de la SAT, no se llamaba Superintendencia de Administración Tributaria, sino que rentas internas. Entonces, igual pasó con la Hacienda Pública. Luego se transformó en Finanzas Públicas o en el Ministerio de Finanzas Públicas. Y dice que consiste en el conjunto de organismos gubernamentales que se encargan de obtener los ingresos y normar el ejercicio del gasto público destinado a satisfacer las necesidades generales de la nación. Estas son varias definiciones. Yo puse 3. Por ejemplo, Manuel Matus Benavente dice que las finanzas públicas es el conjunto de reglas y principios que determinan la manera de constituir, administrar e invertir el patrimonio público. Héctor Villegas. Las finanzas públicas en su concepción actual y genéricamente considerada tiene por objeto examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las finanzas públicas son las encargadas de generar o de obtener los ingresos. Estos ingresos para satisfacer los gastos, los recursos públicos, todo lo que se les da, como les decía, a las entidades descentralizadas, a las municipalidades, a cada institución que depende del Estado. O sea que hay que generar ingresos para así darles a estas instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, por eso cada año vamos a analizar la ley del presupuesto, porque ahí está esa ley específica cómo se hace el presupuesto y es cada año. O sea,
Cada institución, la municipalidad tiene que hacer su presupuesto y mandarlo al Ministerio de Finanzas Públicas. Luego el Congreso lo aprueba. ¿Por qué? Porque así se genera el gasto público. ¿Qué va a hacer la municipalidad? ¿Qué obras va a hacer? Inclusive, por ejemplo, hay que hacer la planilla de salarios de cada oficina, por ejemplo, con nosotros, porque también de inversión sale para que nos paguen nuestros sueldos. Entonces, por eso es muy importante las finanzas públicas, pero sí, también es muy importante que cada funcionario público que esté detrás de un escritorio representando la soberanía del pueblo para servirle a los ciudadanos preste un buen servicio. Por eso hemos escuchado y ahora deberíamos de entender que dice que nosotros lo pagamos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque uno de los arbitrios que nosotros, por ejemplo, ahorita y cada uno de los empleados o funcionarios públicos tiene que ser comprar su boleto de ornato de acuerdo al salario que devenga. Si gana, por ejemplo, de 6,000 en adelante, son 75 quetzales del boleto. O sea que los empleados que ganen más de 6,000 quetzales pagan 75 de boleto. Y imagínense cuántos empleados que estén ganando este sueldo van a pagar 75. ¿Y qué? Es un arbitrio, que este arbitrio es fiscalizado por el Ministerio de Finanzas Públicas a través de partidas presupuestarias. Por eso, un ente controlador, que ustedes lo saben, ente que es un órgano de control, es la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué? Porque todos estos ingresos que generan también es un gasto que se va a hacer. Entonces, la Contraloría fiscaliza esos ingresos y esos gastos. ¿Qué se ingresó? ¿Qué se gastó? Por eso se justifican varias cosas, piden facturas, piden un montón de situaciones para justificar ese gasto. Entonces, las finanzas públicas, como aquí lo dice, es objeto de constituir en administrar e invertir en el patrimonio público, tienen el objeto de examinar cómo el Estado tiene sus ingresos, efectúa sus gastos, o sea, eso es, estas son las finanzas y vamos a ver cuáles son sus características, cuál es su objetivo, pero en sí, que nosotros mismos tengamos la idea que este es el encargado, el ente, de cómo ingresar y normar los ingresos que se reciban y invertirlos en los gastos y en los recursos que necesita cada uno de los ciudadanos, no solo en servicios públicos, no solo para hacer, sino que por eso está la educación, salud, agricultura, en lo que más se invierte, pues ahorita en salud, educación, y son todos estos ingresos que nosotros como ciudadanos también contribuimos para que hayan ingresos y se generen. El problema que también vamos a ver aquí, y es parte de este curso, es la deuda pública, los préstamos que se dan. ¿Por qué? Porque a veces por la mala administración que se hace, el ente que nos gobierna a través de sus ministerios o la mala asesoría que tiene, entonces a veces no alcanza. Y acuérdense que esta deuda pública viene desde Jorge Ubico, que él empezó a generar este crédito, a prestar dinero, y desde esa fecha venimos nosotros con deuda pública que por malas finanzas, por no hacer equitativo que la riqueza está en poder de pocas manos y hay pobreza, entonces nunca alcanza para satisfacer todas las necesidades con los ingresos que el gobierno tiene. ¿Alguien más que quisiera dar una opinión sobre finanzas públicas o qué opinan de finanzas públicas a través de estos conceptos o estas definiciones que están aquí en la diapositiva? Mari. Licenciada, pues yo considero que finanzas públicas más que todo es un rol, ¿verdad?, que desempeña el Estado en la propia economía del país, ¿verdad? Así Entonces, licenciada, yo una duda que se me generó ahorita es ¿por qué los trabajadores del Estado
tienen que gastarse cierta cantidad, o sea, ellos tienen que facturar cierta cantidad cada año, ¿verdad? Es por lo mismo, Pero es una manera de generar ingresos. Eso es otra cosa también que, por ejemplo, si yo gano más de 5,000, tengo que también ver cuánto durante el año, serían 5,000 por 12. Durante esa cantidad, tengo que también en qué me lo gasté, qué compré, la canasta básica, si compré muebles, o sea, la mayoría de empleados que hacen su balance o lo presentan al azar, piden facturas para justificar que todos los ingresos que recibieron durante un año no fueron mal invertidos, sino que lo justificaron a través de facturas que invirtieron, ya sea con su familia, en su casa, donde compraron, por eso piden esa factura, pero es una forma de cómo generar ingresos y estarnos sacando a nosotros como funcionarios o empleados públicos dinero para generar más ingresos y poder dar más recursos. gracias, licenciada. ¿Vaya? Las finanzas públicas como denominación nace con la vigencia del capitalismo, porque esto implica una separación entre lo privado y lo público. Entiendo lo público como lo referido al Estado. ¿Por qué? Con el capitalismo. Porque ustedes saben que inclusive con el feudalismo, los señores feudos se aprovechaban de los esclavos, generaban que trabajaran ellos para sus fincas y ellos solo pagándoles en especie y todavía dándoles una parcela para trabajar y que fueran a trabajar su tierra. ¿Qué pasó con el capitalismo? Entonces aquí ya por eso aquí dice, se dividió entre lo privado y lo público, porque lo mío como ciudadano, tengo tierras, tengo propiedades, son míos. Y público, entonces ya ahí empiezo a generar. Si tengo capitalismo, tengo que pagar. Por ejemplo, otro impuesto es el impuesto único sobre inmuebles. Si tengo terrenos, tengo casas, voy y pago el impuesto sobre inmueble y genera otro ingreso. Este viene a las municipalidades, porque por ejemplo la MUNI de aquí, en eso cobran y lo generan para, por ejemplo, por decirles así, para hacer algún proyecto o para ayudar. Entonces, se divide entre lo público y lo privado. Y a la larga también, pues, lo privado ayuda a que genere también una forma de impuestos o de ingresos para el Estado y poder cubrir las necesidades. Dice que el Estado recurre a la elaboración de un instrumento legal, en lo cual se estipulan los gastos a realizar y los ingresos a obtener durante un ejercicio fiscal, un año calendario, el cual se denomina Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Voy a tratar de, si el tesorero tal vez me permite imprimir algunas partidas presupuestarias que se dan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por eso se hace el presupuesto y como les digo, se asignan partidas presupuestarias, que si hay 50,000 para cemento en una partida presupuestaria, esos 50,000 se tienen que gastar durante un año. Por eso se tiene que presupuestar cuánto se va a gastar, porque si se gasta 50,000 y hay una emergencia que se necesita cemento, pero ya llegamos a noviembre y se terminó, entonces sí se pueden hacer una transferencia, prestar de otro que, por ejemplo, hubiera para arena, que estuvieran 60,000 y ahí ese dinero no se ha gastado, de esos 60,000 solo se han gastado 20,000 y hay 40,000, entonces se puede prestar
para comprar el cemento, pero a eso se le llama transferencia. Y por ejemplo, esa transferencia hay que hacer, el tesorero tiene que hacer una solicitud al consejo municipal, explicar por qué tiene que quitarle de la partida presupuestaria de la arena y del piedrín para poder comprar el cemento, justificarlo, y a la vez el consejo en sesión tiene que aprobar que se haga esa transferencia. Se hace un punto de acta y ahí mismo pide en un cuadrito número de acta, qué punto y qué fecha autorizaron para hacer la transferencia. Así se trabaja un presupuesto, pero por eso lo tienen que trabajar antes, para presentarlo e ir calculando. Si este año, en el año 2021, solo pidieron 50,000 para cemento, ahorita el siguiente para el 2022 tienen 100,000. Por eso se hace ese presupuesto, se les asigna la partida presupuestaria en base a esos ingresos. Por eso el Ministerio de Finanzas aporta, por ejemplo, el aporte ahorita lo dieron el 15 de enero. O sea, no sé si lo hacen trimestral, mensual, pero hacen un aporte a las municipalidades y también me imagino que a las entidades, a los ministerios y a todas las entidades del Estado que les deposita el Ministerio de Finanzas en base al presupuesto que han presentado. Y como les digo, al mismo tiempo ellos también tienen que justificar en qué se van a gastar. Si estaba asignado la partida presupuestaria del cemento, se tiene que justificar las facturas, en qué, cuánto fue de cemento, cuántas bolsas de cemento se gastaron, en qué, dónde está la obra. Mejor se lleva una bitácora donde se presentan si fue en una carretera, si fue en una escuela que fueron a poner el cemento. Entonces, hasta todo eso se va implementando conforme el tiempo y eso así se trabaja para generar y justificar los gastos que se están mandando a través de estos ingresos. Los ingresos y egresos del Estado son regulados jurídicamente a través del derecho financiero, el cual se encarga de la regulación jurídica del presupuesto. ¿Y cómo se encarga de la regulación jurídica del presupuesto? Por eso se hizo la ley, que en base a esa ley está escrito los pasos que se deben de hacer el presupuesto para presentarlo cada año, mes calendario. Las relaciones concernientes a la tributación en general. Ellos tienen que ver qué impuestos, qué tasas, qué arbitrios o qué otros para generar un tipo de ingreso para que ellos tener y agenciarse de más fondos. La regulación jurídica de la administración del patrimonio del Estado. El patrimonio del Estado se forma a través de bienes inmuebles que tenga el Estado. Regularmente, a veces la mayoría son cuando, por ejemplo, se hace en la extinción de dominio, que por ejemplo en Guatemala hubiera un narco que tuviera 10 propiedades, no las tiene justificadas y se comprueba que a través de este dinero ilícito las adquirió, entonces el Estado pasan a poder del Estado. Por ejemplo, con Rosana Valdetti, todas sus propiedades están ahorita en poder del gobierno. Si a esta señora la llegan a condenar y va a pasar un montón de años, el Estado va a ser parte de esas propiedades. ¿Y qué hace con estas propiedades? El Estado las puede rentar y puede hacer otro beneficio para generar ingresos también, para mantener y generar y que hayan más ingresos para cubrir los recursos. La regulación jurídica de lo relativo al crédito público, lo que yo les decía, que a veces en nuestro país tenemos la deuda pública, que ver que no alcanza el presupuesto o los ingresos que se generan, entonces el gobierno presta a otros países y por eso se va acumulando nuestro crédito y nuestra deuda pública. Y la regulación jurídica de lo relativo a la moneda, que también vamos a ver la ley con respecto a la ley orgánica del Banco de Guatemala y la ley monetaria, porque también esto es importante
Y yo siempre me venía a mí la duda si nosotros podemos generar nuestra propia moneda, nosotros podemos generar, no estar prestando, pero hay ciertos límites que debe de cumplir basados en esa ley que se hizo. Por eso no se puede hacer que sin necesidad de ir a otros países y que nos presten y acumular más deuda pública, no podemos nosotros generar más dinero en el Banco de Guatemala. No sé si hay alguna duda. En el momento creo que va quedando claro, Lic. Gracias. El Estado desarrolla una actividad para administrar el patrimonio, para determinar y recaudar los tributos, para conservar, destinar o invertir las sumas ingresadas denominada actividad financiera. O sea que la actividad financiera es la encargada de administrar el patrimonio, recaudar los tributos para conservar, destinar o invertir las sumas ingresadas. Eso se le llama actividad financiera. La actividad financiera tiene 3 fases: la previsión de gastos e ingresos futuros a través del presupuesto, la obtención de ingresos públicos necesarios para hacer frente a las erogaciones. ¿Qué quiere decir? A la salida del dinero presupuestariamente calculadas. La aplicación de esos ingresos a los gastos públicos. En síntesis, la actividad financiera se centra en 2 elementos: el ingreso y el egreso. Esta es la actividad financiera del Estado. Este es en sí lo que se enmarca que es sistema tributario. Ustedes saben, el sistema tributario es todo lo que se refiere a todos los impuestos que todos los ciudadanos contribuimos. Como les decía, por ejemplo, también está el impuesto de las calcomanías. Imagínense cuántos vehículos tenemos y las tenemos que pagar cada año. En el mes de julio es el último mes para pagar la calcomanía. Por ejemplo, yo tengo mi vehículo, pago 260 cada año para que pueda circular el vehículo. Y así hay otros que pagan 300 de acuerdo al modelo al año. Así pagan las tarjetas de circulación. Es otro impuesto, el IVA. Hay un montón de impuestos de que sirven para generar ese ingreso y es a través del sistema tributario. Los recursos públicos son todos. Licenciada, esa diapositiva no la tenemos nosotros, ¿verdad? No, es que esa ya al final yo la busqué y la coloqué ahí. Los recursos públicos son todas, como dice aquí, con el gasto público para satisfacer las necesidades colectivas, los servicios públicos, salud, educación, los servicios de las básicos, el agua, drenaje, vivienda y el presupuesto, que si no hay presupuesto no se puede generar ningún recurso público ni ningún gasto público para generar la satisfacción de los servicios públicos. En sí, esta es la actividad financiera, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque ella tiene que ver, como dice ahí, cómo ingresa, qué ingresos va a obtener para también darle justificación a los egresos. Pero ¿cómo lo va a hacer? De acuerdo al presupuesto que le presente cada institución que va a devengar. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, imagínense cuántos docentes hay. Hace el presupuesto porque a través de eso nos cancelan a nosotros. La ilusión, Agustín podrá confirmar que aquí se hubiera dado algo grande si el alcalde hubiera donado una parte del centro universitario a la Universidad de San Carlos. De ahí mismo hubieran generado el dinero para pagarle a los docentes, al conserje y a otros empleados que se pudieran haber
hecho porque de acuerdo a esta donación que hubiera pasado a la universidad, entonces ya la universidad se hubiera encargado de todos estos gastos. ¿Por qué? Porque ya lo hubiera incluido que estaba la extensión de Mataquescuintla para el siguiente año y generar el presupuesto y pagar docentes inclusive. Se hubieran podido hacer más carreras. Por eso miren ahí que va ligado. ¿Por qué? Porque ya este pedacito de tierra pasa a ser parte del bien inmueble o del patrimonio del Estado. Y es importante porque de ahí mismo el Estado está generando los gastos. Por ejemplo, los centros de salud o los puestos de salud o centros de convergencia en las aldeas. En un pedacito que lo den, lo tienen que donar al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud pague la enfermera, pague el doctor, pague la luz, pague el agua. Si no está a nombre del ministerio, el ministerio no paga ni la luz. Igual las escuelas. Las escuelas tienen que pasar a ser parte del patrimonio del Estado donde está ubicada la escuela. Por ejemplo, ahorita, aquí en Mataquescuintla, lo que urge es comprar un lote de terreno para cementerio. Entonces, se tiene que venir el DICABI a hacer el avalúo cuánto puede dar la municipalidad por un terreno. Aquí han estado pidiendo 1 millón, 2 millones. El DICABI ha venido a hacer el estudio y dice que lo más que pueden dar son la mitad, por decirles algo, o 100,000, 200,000, entonces no se ha podido comprar el terreno porque no dejan que sea de 1 millón, de 2 millones, el terreno que vengan a evaluar. ¿Por qué? Porque pasa a ser patrimonio del Estado y ya con este nuevo terreno que se vaya a hacer de cementerio, ya se tiene que hacer a través de hacer un croquis, un mapa, cómo van a quedar las calles, avenidas, los nichos y ya valerían más, porque si el terreno cuesta 1 millón, un nicho aquí ya tendría que valer de 5,000 a 6,000 un nicho para poder ingresar lo que se gastó en ese terreno. Características de las finanzas públicas. Entre las características de las finanzas públicas en Guatemala puede establecerse las siguientes. Se planifican, nacen, se desarrollan, ejecutan, fiscalizan en base a una ley que las origina. Aquí prácticamente sería el presupuesto. ¿Por qué? Porque se tiene que planificar, organizar, coordinar. Por eso dice nace, se desarrolla y claro, se ejecuta y se fiscaliza, se ejecuta porque en base a lo planificado, organizado que se hizo, van a ejecutar lo que dijeron que estaba planificado en el presupuesto y es fiscalizado, claro, por la Contraloría General de Cuentas, que lo que se va a invertir sea en lo que se invirtió, en lo que estaba establecido, ni un peso menos, ni un peso más. Y les voy a poner un ejemplo. A veces aquí vienen a repartir alimento de parte del MAGA, de CESAN, y a veces dan 5 raciones a cada persona. Estos traen un montón de documentos, papeles y les tiene que cuadrar. Si la persona solo echó 3 raciones y así fueron como 25 personas, tiene que ver cómo cuadra o buscar y que le cuadren y darle las otras 2 raciones a esa persona porque tienen que cuadrar en la base de datos que mandaron, porque así se generó ese ingreso y ese gasto. Si no cuadran, le perjudica a la persona que está encargada de administrar ese alimento porque a ella vienen y se lo descuentan del sueldo. Tienen validez en la práctica, lo cual hacen positivas con apego al principio de igualdad en beneficio común de la sociedad dueña del patrimonio estatal. Supuestamente aquí los ingresos tienen que es para el bien común, para satisfacer las necesidades sin ver clases, sino que sea para igualdad de todos los ciudadanos. Se realiza a través de la actividad financiera del Estado por medio de instituciones, órganos, organismos gubernamentales que tienen por función
la recaudación y administración de las finanzas del Estado. Esta actividad financiera se realiza, por ejemplo, la distribución de alimentos o de abono a través del MAG. Son instituciones gubernamentales que forman parte del Estado. Se les asigna la cantidad de abono que tienen que repartir y así también, como les digo, cuadrar la cantidad de ese abono. Por ejemplo, con el Ministerio de Educación, ahorita hasta les dan desayuno, les daban desayuno a los niños, no sé si siguen dando por no ser las clases presenciales, pero eso mismo que está generando ese ingreso, también les piden que se lleve un control del gasto que están generando y que se justifique ese alimento que les están dando a cada alumno o a cada escuela. Hay un comité que se forma para que los padres de familia estén encabezados y que los maestros lleven ese alimento a cada una de las escuelas y se pueda justificar o entregárselos a los alumnos. Posee un carácter coercitivo, encaminado a obtener recursos de naturaleza pública, o sea que es este carácter obligatorio, forcio obligado a obtener recursos o ingresos para poder satisfacer las necesidades. Tiene un carácter social, encaminado a obtener el bien común de toda la población. Esa es su finalidad, satisfacer las necesidades de cada uno. Caracteriza elementos de las finanzas públicas. Los elementos de las finanzas públicas pueden clasificarse en subjetivos, materiales y objetivos. Subjetivos. Refiere a aquellos sujetos que intervienen en las finanzas públicas. Activo, el Estado. Pasivo, la población. Material. Son los recursos económicos, patrimonio o tesoro estatal que constituye bienes del Estado utilizados a formar de la sociedad, también llamada hacienda pública. Objetivos. Se refiere a la actividad financiera por medio de la cual se administra el patrimonio estatal. Objeto de las finanzas públicas. Desde un punto de vista estrictamente económico, se puede considerar al gobierno como un gran productor de bienes y prestador de servicios, que tiene la finalidad de satisfacer las necesidades públicas. Las finanzas públicas se ocupan de la corriente de recursos públicos, la corriente de gasto público y la incidencia que ambos producen en la economía, por lo cual el gobierno estima los recursos o los ingresos públicos y prevé los gastos o egresos públicos. O sea que el objeto de las finanzas públicas es obtener ingresos, dar para que se puedan generar el gasto público y, como dice aquí, también influye en la economía, porque mayor ingreso también genera mayor gasto. Entonces todo esto también influye y va de la mano con la economía. Las finanzas públicas y su relación con el derecho. Las finanzas públicas tienen íntima relación con el derecho por los problemas jurídicos que enfrentan los estados, tanto interno como externamente, incluyendo la resolución de los mismos, en los que el sistema legal tiene primordial importancia, dando en sus relaciones nacionales como internacionales. El buen funcionamiento de las finanzas del Estado depende en gran medida de un buen sistema jurídico y su debida aplicación dentro del sistema financiero general del país. Como hemos visto, todas las ciencias siempre van a formar parte del derecho, porque para que encamine y vaya bien cualquier situación encaminada del Estado, tiene que ir amarrado a través de una norma jurídica, un orden jurídico que se respete y se haga respetar, que lo que está establecido
esté plasmado en una ley para que todo funcionario público se apegue a ella y no sea superior a ella. Inclusive, de todos modos, aunque esté plasmado, ustedes siempre saben que se da mucha corrupción en todos, por ejemplo, en educación, ahorita en salud, los grandes problemas que hay con la vacuna, porque legalmente todas las vacunas que se han estado administrando son donadas y las que supuestamente compró el presidente por eso se dio la destitución de Juan Francisco, porque él empezó a investigar de que el presidente junto con Miguelito fueron a Rusia a negociar la mentada vacuna Sputnik, que nadie la quiere, que no está permitida, y encima de eso pues están presionando para que se la pongan los ciudadanos. Entonces hasta ahí vamos que siempre hay corrupción. Aquí pues nosotros tenemos que hablar de las normas, de lo establecido, pero ustedes saben que siempre hay malos manejos, malversación de fondos, porque se puede dar, aunque venga la Contraloría, aunque esté todo justificado, pero siempre hay mucha corrupción, aunque esté plasmado en una norma jurídica. Contenido de las finanzas públicas en Guatemala. El contenido de las finanzas públicas debe ser aquel que comprenda tanto las instituciones como los valores y los principios fundamentales relativos a la actividad financiera del Estado. Entre las diversas instituciones que contienen las finanzas públicas es importante mencionar las que a continuación se indican: los recursos públicos, el gasto público, el presupuesto, los tributos y la deuda pública. Ese es el contenido de las finanzas públicas. Entre los distintos valores que contienen las finanzas públicas es relevante señalar lo que a continuación se da a conocer: el interés público, la conveniencia pública, la existencia de recursos para la satisfacción de las necesidades de la población, actividad financiera realizada por parte del Estado enfocada en un interés de orden general para la efectiva realización de las políticas del Estado. Los principios que contienen las finanzas públicas son aquellos que abarcan la financiación de las diversas actividades del Estado, para así poder hacer efectivo el cumplimiento de los fines que él mismo tiene asignado, como lo son la debida satisfacción de las necesidades de orden público y el efectivo cumplimiento del principio del justo reparto de los medios económicos para alcanzar con los mismos la mayor utilidad posible. Aquí, necesidad pública. Son aquellas que nacen de la vida colectiva y la satisfacción del Estado. Servicio público, gasto público, recursos. ¿Qué es servicio público? Son las actividades que realiza el Estado para satisfacer las necesidades públicas. Y el gasto público y recursos se establece mediante la satisfacción de las necesidades públicas mediante erogaciones y provisión de los recursos. Entonces, aquí está lo que en sí encierra qué son las finanzas públicas: la necesidad pública, servicio público, el gasto público y el recurso. Por ejemplo, denme un ejemplo de un servicio público. El agua potable, licenciado. El agua. ¿Qué más? La recolección de basura, Lic. También. Bueno, ahora un ejemplo de un gasto público o un recurso. Lean qué es la definición. El mantenimiento de los caminos, carreteras, Lic. Sí, va. Y agarremos algo para que quede mejor entendido. Yo les pregunto porque yo quiero que quede claro, porque si no estoy hablando y yo siento que no me han entendido nada.
Por ejemplo, Mari y usted dijeron el agua y la recolección de basura. Es un servicio público. Pero aquí en el gasto público dice que se establece mediante la satisfacción de las necesidades públicas mediante erogaciones y previsión de los recursos. Vaya. La extracción de basura genera que haya un camión, que hayan personas que pasen a recolectar la basura, ¿sí o no? Sí, Sí, va. Entonces, esto es un recurso. ¿Por qué? Porque al camión hay que darle combustible y al chofer, al piloto y a los ayudantes hay que pagar. Entonces, esto tuvo que estar en el presupuesto, que hay extracción de basura o hay recolector de basura, que hay tantos empleados, que son 5 empleados, que ganan tanto. Entonces, aquí está en el presupuesto que hay que cubrir un servicio público y que también que hay que tener la salida para pagarle los sueldos a estos empleados, asimismo tener listo el dinero para el combustible. Hay un servicio y hay un gasto. Licenciada, ¿y el agua es necesidad o es servicio? Porque yo la veo como en las dos, ¿verdad? Porque el Sí, agua es una necesidad. para satisfacer nuestra necesidad y es un servicio. ¿Por qué? Mire, pues mal, es la necesidad porque sin esa no podemos vivir. Y es un servicio porque usted lo va a generar, va a llegar a una oficina y es un servicio que tiene requisitos que están establecidos, que usted lo tiene que cumplir y llenar esos requisitos para solicitar el servicio, asimismo generar el recurso para pagarlo y satisfacer su necesidad que le vayan a instalar su servicio y poder consumir el agua. ¿Sí? Sí, licenciada, es que no le contesté porque sí me quedó claro. Estas últimas que llené o hice y que no las mandé en el... Dice para que tengamos todavía más claro. Las finanzas públicas se conoce como el estudio de la circulación del dinero de toda la sociedad en general, las cuales regirán las necesidades que se originen frente a las relaciones del Estado con los ciudadanos o sus propias necesidades como tal. Estas tienen como función contribuir al desarrollo económico de un país, por lo que el Estado debe de velar porque exista una distribución equitativa de las riquezas para incentivar a la producción, conllevando el crecimiento económico, para que así se pueda evitar los sorprendentes niveles de pobreza que existen en una determinada nación. Lastimosamente en nuestro país no está este concepto de finanzas públicas, que así debería de ser. Nuestro país está muy lejano a que se llegue a comprobar o lleve este tipo de finalidad las finanzas públicas. Dice que las finanzas públicas es la ciencia que estudia cómo se manejan los recursos financieros del Estado. Esto involucra cómo el gobierno distribuye el gasto público y cómo obtiene recursos a través de los impuestos. Estudia todo lo relacionado con la forma de satisfacer las necesidades que demanda la comunidad. Aquí todavía va a quedar más claro, Mari. El agua es una necesidad para satisfacer una necesidad, pero ¿cuál es la obligación de la municipalidad? Tener una oficina donde estén establecidos los requisitos para obtener el servicio del agua, que haya un personal activo que pueda ir, instalar y tenerle el servicio al día, que no le falte el agua para satisfacer esa necesidad. Usted está generando un gasto, un ingreso y satisfacer sus necesidades. Eso es en sí lo que abarca todo lo que es finanzas públicas. El primer concepto que estaba aquí es que dice que debe de ser la riqueza equitativa, y ustedes saben que en nuestro país hay más pobreza que riqueza, que la riqueza está en pocas manos, que son las familias poderosas que gobiernan nuestro país, porque estas familias ponen y quitan a los gobernantes. Entonces, por eso les decía yo
ese concepto está muy lejos de cumplirse. Más que el segundo, pues nos da una definición un poco más claro que son las finanzas públicas. ¿Estamos ahí? ¿No hay alguna duda, algo que quieran aportar o estamos claros? Así damos por finalizada la clase el día de hoy y nos miraríamos mañana. Pues por mi parte, todo bien, licenciada, sí, o sea que las diapositivas están bien Claras. bien, claras, ajá, Va, y la explicación también, ¿verdad? va, muchas gracias. Entonces, nos miramos mañana. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche. Igualmente, Feliz noche, Eli, feliz gracias. noche. Noche. Feliz noche. Noches.